Hoy vamos a hacer un poco de historia de la deuda pública de los estados. En España y en otras naciones tenemos un grave problema llamado deuda pública, a la que recurren los distintos gobernantes de las naciones cuando les falta dinero. Y el pago de la misma con los intereses crea problemas en las naciones hasta el punto de tener que cerrar empresas debido a la presión de los impuestos crecidos que los ciudadanos deben soportar. Tenemos que hacer una reflexión y buscar en el pasado la historia del nacimiento y uso de la deuda pública. Israel ha hecho nacer naciones según sus intereses económicos y así, por ejemplo, Castilla, Aragón, Navarra, solo por citar territorios españoles, fueron hechos nacer por Israel. Esta afirmación mía ha salido de la historia extraída del idioma. Sin embargo, siempre Israel ha quedado en la sombra y según el trabajo de investigación histórica extraído del idioma y denominado Nostradamus y el Nido de la Antigua, que tenéis a vuestra disposición en esta página web y podéis comprobarlo cuando vosotros queráis, claro. Los usureros de Israel, cuando les convino, hicieron reyes a un determinado tipo de persona, a un asno salvaje que se inflama y mataba o mandaba matar a los que le estorbaban, a los usureros y a él mismo. Y de esta forma en los distintos países se imponía el absolutismo, apropiándose de los bienes de los demás, imponiendo su voluntad y sometiendo a los ciudadanos a ser siervos del rey y de la nobleza. Con lo cual los bienes y el poder de los estados está en manos de unos pocos y a los demás ciudadanos, para muchos de ellos, el hambre, la miseria y la muerte. Pero el rey, un asno salvaje en muchos casos, dispuesto a realizar las mayores atrocidades, también era un cateto preso de los usureros que cobraban los impuestos y dependía de ellos económicamente. Al pueblo llano de los distintos países es más difícil engañarlo, pero tenía que soportar la presión del rey con el ejército y el abusivo cobro de los impuestos e intereses de los usureros. Y debido a ello, los judíos fueron expulsados en 1290 de Inglaterra y de Francia en 1306, 1350 y 1394 y de España en 1492. Los reyes aceptaban que Israel es el pueblo elegido por Dios y la religión también da por sentado que Israel es el pueblo elegido por Dios. O sea que ambos, la religión y el rey, daban y aún siguen dando por cierta la primacía sobre ellos de Israel. Los usureros de Israel usaban al rey y a la religión siempre en su propio beneficio. El barrio o lugar donde habitaban los judíos solía estar junto al castillo del rey, el cual les otorgaba derechos y privilegios. Los judíos redactaban sus propias leyes, o sea, no eran las leyes para todos, sino solamente para ellos, que los reyes autorizaban. Los reyes necesitaban de los judíos por ser especialistas en tareas administrativas y por su talento para recaudar fondos para las campañas militares y para solucionar problemas económicos de los reyes. La principal tarea que les encomendaban los reyes era el cobro de los impuestos y por ello y por los préstamos con usura determinó un gran aumento de actitudes violentas contra ellos. La deuda pública fue hecha nacer por los usureros de Israel, pues cuando el rey necesitaba dinero, ellos se lo prestaban del que habían estafado al mismo rey al cobrar los impuestos. Y cuando el rey no podía pagar, les autorizaba a subir los impuestos y a seguir cobrándolos. Y de ahí viene la creación y el uso de los gobernantes de recurrir a la deuda pública,
porque es muy fácil para los gobernantes, ante las dificultades, pedir prestado a los traficantes del dinero. Todos los estados actuales del planeta Tierra son el resultado de los ocultos e inconfesables intereses de los usureros de Israel, que han creado estados llenos de corrupción, engaño e injusticia. Cuando les ha interesado, han puesto al frente de las naciones a dictadores, y cuando sus intereses han cambiado, los han hecho derribar con la excusa de democratizar a los países, pero siempre de forma oculta, siempre por bajo manga, manejando a políticos títeres y rufianes. Y por supuesto los llamados partidos democráticos actuales son falsas democracias, pues a los ciudadanos solo les está permitido votar a los individuos de los partidos políticos, que muchas veces están compuestos de personajes dispuestos a engañar y a robar sin tasa en el momento que han conseguido los votos de los ciudadanos. Y muchos de estos dirigentes están dispuestos a embarcar a sus naciones en conflictos armados, aún en contra de la opinión de la mayoría de sus ciudadanos. Trataremos ahora de la invasión de la actualmente llamada región de Murcia, que antes era llamada como la región de Antigua, o sea, invasión que fue efectuada por el ejército de los Reyes Católicos. A partir de la celebración de las Cortes de Toledo en 1480, los frailes fueron los encargados de preparar el camino para que la gente de la región de Antigua, hoy llamada de Murcia, aceptaran de buen grado la invasión por el ejército reclutado por los Reyes Católicos, con la excusa principal de la próxima expulsión de los judíos, todo aconsejado por los mismos usureros de Israel, que nunca han vacilado si han tenido que ir a realizar acciones en contra del pueblo judío. La invasión de la región de Antigua debió de suceder en los años 1482 o 1483, pues en el tomo cuarto, página 139 de la historia de la región murciana, se describe un aumento enorme de la recaudación de impuestos en el año 1487. Pronto los ciudadanos aprendieron duramente la trampa en la que habían caído. La región de Antigua, hoy llamada de Murcia, fue afeitada sin cesar por el ejército a las órdenes de los usureros de Israel, dirigidos por la oligarquía que gobernaba el ayuntamiento de Murcia, buenos conocedores de los bienes de las gentes de la región. Robaron a la gente de la región de Antigua una gran montaña de dinero que podemos saber gracias a traducir la frase del estandarte que existe en el sepulcro de los Reyes Católicos en Granada, que tiene escrito que tanto monta, monta tanto, al que añadiremos lo que nos enseñaron en las escuelas cuando yo iba a la escuela, que hacía muchos años. O sea, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Bien, al traducir esto, que lo podéis encontrar en el trabajo de esta página web, Nostradamus y el nido de la Antigua, se puede saber exactamente cómo sucedió el afeitar a la región de Antigua, hoy llamada de Murcia. Desde el momento de la invasión de la región de Antigua por el ejército de los Reyes Católicos hasta la expulsión de los judíos en 1492, pasaron unos 10 años, durante los cuales muchos usureros de Israel se enriquecieron grandemente a costa de los habitantes de la región de Antigua, a los que despojaron de dinero, cosechas, mercancías, ganado, etc. Engañaron los usureros de Israel en gran manera a los Reyes Católicos, pero a pesar de ello, en el año 1487, dichos reyes habían reunido un poderoso ejército con más de 70.000 combatientes
más de 7.000 zapadores y numerosas piezas de artillería. Todo gracias a la invasión y expolio de la gente de la región de Antigua, hoy llamada de Murcia, región de Antigua en la cual estaban también incluidas Albacete, Alicante y Almería. Y volviendo a la deuda pública, más los intereses que hay que pagar, son la ruina de las naciones. Además se usa la deuda pública para financiar guerras y otros males de la humanidad. Al final de este año 2011, España deberá unos 800.000 millones de euros de deuda pública a los traficantes del dinero. Los compromisos de la deuda pública para el año 2012, o sea, el próximo año, alcanzan los 110.000 millones de euros, o sea, 305 millones de euros cada día o 9.150 millones de euros cada mes. Y como es lógico, el gobierno tiene que sacárselo a los ciudadanos, con lo que aumentará la pobreza y la miseria en España. Sin embargo, el Estado español puede organizarse sin tener que recurrir a endeudarse de deuda pública y, como es lógico, no pagar ni un céntimo de intereses por ella. Para ello, disponemos de una herramienta que hace varias décadas no existía, que no es ni más ni menos que los ordenadores, cuya palabra tradujo con el diccionario y el ordenador, lo rompo en hacer con cuidado, límite, denarius, dinero, límite del dinero, dar, límite. O sea, hacer con cuidado, límite del dinero, dar, límite. O sea, con los ordenadores podemos perfectamente, trabajando con cuidado, suprimir la deuda pública, o sea, que ningún gobierno tenga que recurrir a la deuda pública y poco a poco ir pagando toda la que procesa en los años, toda toda la deuda pública que sea correcta, pagándola en varios años y suprimiéndola, trabajando con cuidado. Con esta nueva herramienta que dispone actualmente la humanidad, puede ser organizado el Estado y prescindir del endeudamiento. La situación actual de España es pésima y será peor si pagamos la deuda y los intereses, con lo que aumentará la ruina y la miseria. No nos queda más remedio que posponer el pago a los traficantes del dinero y en 6 meses habremos acabado con el paro en España y ser puesta toda la nación a producir, con lo que los problemas económicos de los ciudadanos van a ser resueltos. Al haber trabajo y movimiento se recaudarán más impuestos y el déficit del Estado será suprimido. Tendrán dinero los bancos para prestar y posteriormente se pagará la deuda pública que proceda y poco a poco suprimirla y apartar de las decisiones del gobierno a los usureros o traficantes del dinero. Y ahora tengo que decir unas cuantas tonterías del futuro próximo. Ya sabéis que hablar del futuro solamente se puede hablar en plan tontería, en serio no, porque el futuro suele ser muy oscuro. Pero en fin, hablaremos del año 2012, que se ha profetizado que en diciembre del año 2012, o sea, próximo año, sucederá la fin del mundo. Y en el vídeo que subimos a YouTube el 27 de mayo de este año 2011, explicaba lo que se oculta bajo la frase mencionada, que no es ni más ni menos que serán apartados los traficantes del dinero de todos los organismos de los estados, pues se antepondrá el interés de los ciudadanos por delante de los intereses de los traficantes del dinero y de los usureros. También en el año 2012, próximo año, he traducido el libro del cachondo del Nostradamus, que se convocarán elecciones generales de nuevo en España, debido a sucesos dolorosos que al parecer van a suceder entre nosotros. Y no hagáis caso de estas tonterías, pues ya sabéis que del futuro no se debe hablar nunca en serio,
un saludo para todos y que paséis feliz Navidad.